Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y les doy a todos y a todas una hermosa y mágica y llena de amor y belleza bienvenida a este mi espacio de luz, donde vamos a hacer en el día de hoy, como pueden ver aquí en la mesa, un tarot interactivo con una temática que a mí me gusta mucho, que se trata de una canalización a través de una lectura intuitiva del dios o con el dios Eros o Cupido, el hijo de Venus y Marte, o de Afrodita y Ares. Vamos entonces a tocar el tema de los sentimientos, lo amoroso, lo romántico, lo sensual, la autoaceptación, las relaciones de pareja y relaciones románticas a través de este interactivo. Así que espero que sea de su agrado, ya que va con mucha energía de amor y para que encuentres tu felicidad y que Cupido te fleche con una de sus flechas buenas. ¿Ok? Porque se dice que tenía varios tipos de flechas, entre ellas el desamor, el amor no correspondido, el amor correspondido, el amor que dirige al matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden ver aquí en la mesa tengo 4 piedras u opciones. Puedes elegir más de una piedra si te llama la atención, más de una piedra, pero eso tienes que verlo tú con tu intuición y tu instinto, ¿ok? Por eso se llama tarot interactivo. Necesitas interactuar con el tarot y necesitas elegir la piedra o las piedras que llamen tu atención. También recuerda que puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, que le des a la campanita de notificaciones, ya sabes, un dedito arriba, los comentarios me ayudan mucho si te gusta este contenido para apoyarme y seguir yo creciendo y motivándome para crear contenido y tarot de calidad para ti. También recuerdo que tengo un concurso que termina en junio del 2024, o sea, falta poco, falta un mes y algo para que termine, donde a finales de cada mes, de mayo y junio que quedan todavía, voy a elegir 3 personas por mes como ganadores para una lectura de tarot totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer para participar es escribir en mínimo 3 de mis videos, lectura gratuita y un corazón rojo. Es muy probable que de este video yo elija los ganadores de junio, junto con este video y quizás el próximo. Entonces, a reventar la sección de comentarios ahí con lectura gratuita y un corazón rojo. También les agradecería mucho que me hagan saber qué les pareció la lectura, pueden sugerirme un tema para el futuro. Y ¿saben qué? Ya que estamos tocando el tema del amor y de Cupido, quizás el próximo video podría ser un video de la misma onda, pero con la madre Afrodita, que es mi madre en la cábala. ¿Qué les parece? Háganme saber ahí en los comentarios si están de acuerdo con que el próximo video sea una canalización de Venus Afrodita, la diosa del amor y la belleza, madre de Cupido. Entonces, para este interactivo tenemos los siguientes grupos. Para el grupo número 1 tenemos un jaspe de color ocreo café. Para el grupo número 2 tenemos una calcedonia naranja. Para el grupo número 3 tenemos una piedra sol. Para el grupo número 4 tenemos un ojo de tigre. Esta fue una de las primeras piedras que me compré para mi colección cuando tenía como 5 piedras todavía. Y ahora tengo muchas, créanme. En fin. Si quieren otro tipo de contenido y yo respondo muchas preguntas que las personas normalmente tienen con tarot interactivo, les voy a poner las listas ahí arriba por si acaso. También está mi Instagram por si quieren saber quién soy. Es un blog personal, eso sí, así que hay arte, espiritualidad, locuras mías y todo tipo de información de las lunas llenas, de repente cosas así. Pero quiero hacer una remarca, es un blog personal, posteo lo que quiero, ¿ok? Y no voy a estar dando predicciones aquí, ni allá, ni en TikTok, ni en todos lados, que lata. Así que para mí me voy a enfocar mi energía de las predicciones aquí en YouTube. Y el otro es un blog personal, que también hay cosas espirituales, de repente algunos tips entretenidos, pero es más que nada un blog personal de muchas cosas que hago. Estoy relacionado con el arte y creatividad, etcétera, etcétera. Viajes también, ¿por qué no? En fin, ahora hagamos sonar este cuenco tibetano y los voy a poner en la vibración correcta. Si necesitan más tiempo para elegir, pueden pausar el video y elegir con toda la tranquilidad del mundo. Aquí vamos. Y así en esta vibración pueden elegir de mejor manera. Nos vemos en sus lecturas. Grupo número 1, si elegiste el
jaspe, ocre que está ahí. Veamos cuál es la energía de Cupido, cuál es el mensaje que Cupido tiene para ti. Es un mensaje abierto, no sé lo que va a salir. Me quedaron 4 cartas, ok. Tenemos el 4 de bastos. Tenemos el caballero de copas. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buen augurio! ¡Qué buena combinación! Sobre todo con el tema que estamos tocando, ¿no? El 4 de bastos es una celebración, un embarazo, una fiesta, el preparativo de una boda, las bases para preparar una construcción sólida y que se celebra, buenas nuevas, cuando la vida te hace sentir que te apoya, que está de tu lado, que tiene que te sostiene. Y luego tenemos el caballero de copas, que es el romántico de todos los caballeros y una de las cartas más románticas de la baraja. Y está mirando hacia adentro de la lectura. Tenemos luego el 5 de pentáculos, que es una carta de necesidad de quedarse afuera y de recibir ayuda de otros. Y luego tenemos la reina de pentáculos. Y como quiero sacar 5 cartas, voy a poner una carta más al centro. Y esa va a ser como el centro de tu tirada, ¿ok? Vamos a hacerlo de esa manera. El mago. Nada más y nada menos. Ok. Entonces, el mensaje de Cupido para ti, grupo número 1, es que todavía, si estás esperando casarte o si buscas ese sueño de la familia feliz, que todavía hay energías que están en preparativo para ti. Algunos me pueden decir, sí, pero siempre me sale lo mismo. Bueno, quiere decir que no has activado tú alguna energía o algún movimiento importante o algún cambio interno para atraer esa energía de una pareja estable o del amor de tu vida. Ya, del amor de tu vida, pero está como en preparativos, es como que todavía esta persona podría llegar, que todavía no es tarde, si es que sientes que es tarde, podría todavía llegar esta persona, incluso volver en algunos casos, si es que ya conocen a esta persona. Esto es manifestable porque tienes la carta del mago al centro de tu tirada y es muy probable que sientas. Sí, tiene 3 aristas tu lectura. Es muy probable que tú sientas que el amor se te fue de las manos en algunos casos, como que se fue una pareja que querías mucho y ves como en este momento como, no algo negativo, pero como que vieras que en este momento de tu vida no estás en esa onda de amar y de estar romántico ni de salir mucho de citas. Es como que sintieras que estás en otro momento de tu vida, donde tienes que preocuparte de otras cosas, donde dices, ok, dejemos esto en stand-by, dejemos esto aquí al lado, y el amor, veamos qué pasa más adelante, como que uno estuviera pendiente de otras circunstancias y también como que te dieras cuenta de que tú no estás al 100% preparado o te sientes así, que tienes que hacer algún cambio interno, por ejemplo, con alguna cosa que gatilla algunos miedos o que te sientes que a lo mejor no estás físicamente en forma o que a lo mejor no eres muy atractivo como te gustaría estar o atractiva, cosas así. Y eso hace quizás que el amor todavía no tome forma y se quede, que a lo mejor has tenido romances, has tenido noviazgos o lo que quiera que haya ocurrido. Son lecturas generales, toma lo que resuena contigo, pero por alguna razón el amor no se ha manifestado como esperabas y es porque tienes un bloqueo interno con tu cuerpo, con tu autoestima, con cuán merecedor del amor realmente sientes que eres. A lo mejor tienes alguna voz interna que te dice, no sé si soy tan valioso o no sé si me siento tan seguro para que una persona se quede conmigo y me elija. Yo creo que tienes que elegirte a ti mismo primero, o a ti misma, y eso por añadidura puede manifestar que aparezca una persona que te valore también, pero se refleja mucho
digamos, esto es psicología y esto es información así como de la vida, ¿ok? Se refleja mucho que cuando uno se quiere a sí mismo, más allá de que tenga defectos o no, o cosas que no estén tan perfectas, uno refleja eso en las relaciones con los demás. Y en este caso tú tienes un bloqueo interno, un grupo número uno, tienes como mucho amor para dar, pero no te sientes digno de que alguien te dé todo ese amor o pones excusas. Incluso si te sientes digno, pones como excusas, como todavía no estoy listo, una cosa así. Pero que esto todavía está en preparativos y es una cosa que se mantiene en un constante preparativo. No sé si se entiende la idea. Tiene como energías confusas. Es como por un lado te sientes que tienes mucho para dar, por otro lado no te sientes preparado. Y vas a tener que compaginar con este mago estas dos energías de una manera armoniosa para que aparezca alguien, porque todavía puede aparecer el amor de tu vida. El mensaje de Cupido en el fondo es ese. Todavía puede aparecer el gran amor de tu vida. Todavía esto puede manifestarse y sentirse como la primera vez, así como cuando uno siente las mariposas en la guata o en el pecho. O sea, no sé ustedes, pero yo siento las mariposas en el pecho. Yo nunca he sentido las mariposas en la guata. ¿Ya? A mí me pasa como en la caja torácica, así yo siento como ahí las mariposas. No sé ustedes, háganme saber en los comentarios si soy el único. A mí me da esos cosquilleos como en la zona del estómago hacia arriba. Hay gente que lo siente como cerca del ombligo, por ahí. El asunto es que, pasando detalles, el asunto es que este amor que puede potencialmente aparecer en tu vida puede sentirse como la primera vez, como muy romántico, muy inocente, como cuando uno es recién jovencito. No sé qué edad tendrán ustedes, pero independientemente de la edad, esto podría todavía ocurrirles. Miren qué bonito. Veamos qué tal con estas cartas oraculares. Vamos a sacar dos. Vamos a sacar un par de cartas de este oráculo de Belín, que me lo regaló un ex. Y vamos a sacar una carta de los arquetipos, esta por ejemplo, que quedó ahí en mi mano. Y así condimentamos y completamos tu lectura. Tenemos... ¡Oh, my gosh! Me salió chistoso. ¡Oh! ¡Qué horror! Tengo como risa caricaturesca, lo sé. A ver, tenemos worthiness, que es como en español ser merecedor de algo. Lo que acabo de decir, lo que acabo de hablar, el tema que acabo de tocar. Sentirse merecedor de algo, el reflejo de ti mismo. Cómo te ves internamente, aunque tú digas, sí, yo me quiero, soy sensual o lo que sea, tienes una voz interna que te dice, a lo mejor, piénsalo por favor, sé humilde para darte al menos la idea o darle una vuelta, de que a lo mejor hay una voz interna que te dice, no sé si estoy tan preparado o si me merezco tanto el amor, o si realmente merezco que me quieran por quien soy. Quizás sientes que a lo mejor no eres buena persona o que no tienes mucho para dar, una parte tuya. Pero por otro lado, puede que seas una persona que cree mucho en el amor, tienes como esa contradicción, ¿no? Una disyuntiva interna. Entonces acá te dice merecimiento. Mereces ser amado tal y como eres, tal y como estás hoy en día. Estás bien. Y no porque no te falte arreglar nada ni evolucionar nada, es porque tú mereces amor por derecho divino. Grupo número 1. Tienes que saber eso. Y la otra carta que habla dice emotional freedom, que es liberación emocional. Sabes que tienes un sistema de creencias, grupo número 1, que te limita, eso tienes. Entonces tienes que darle rienda suelta al amor, sin excusas y sin miedos. Decídete a vivir, a disfrutar, ponte en una posición de dignificación de tu persona para que llegue alguien que vibre con eso. Y es muy probable que si tú haces esto, Cupido te dice, sí, el amor puede llegar. Una persona que te quiera mucho, que esté muy como interesado en ti, donde no haya competencia, ni siquiera esa persona mire para el lado. Y no tiene que ver con estar sexy, mamado de gimnasio, como dicen hoy en día. Tiene que ver con el valor interno que tú tienes y la vibración con la que te amas. Y no hablo de narcisismos, hablo de aceptarse y quererse, que es el verdadero amor, ¿ya? El resto es una tontera que no llega muy lejos, digamos. Este amor podría ser un matrimonio, podría ser una relación estable o al menos vivir juntos. Podría incluso
hacerte sentir que vuelves a casa, ¿ya? Porque esta carta habla de estar fuera de casa y esta otra justamente habla del hogar. La reina de pentáculos es muy apapachadora, muy de yo te sostengo y te tengo aquí, tú tienes un hogar conmigo, ¿ya? Entonces esta sensación de sentirte en casa con esa persona, sentir que tienen los mismos gustos o que tienen como una sensación de pertenencia muy profunda, muy linda. Así que hay un trabajo alquímico interno que hay que hacer en ti. Sí, en el fondo son cambios internos lo que te dice Cupido. Si es que esta lectura te ha salido antes con otros tarotistas, ¿ya? Y esta gente que dice, sí, pero siempre me dicen lo mismo. Bueno, quiere decir que no has hecho los cambios necesarios si te sale lo mismo, ¿ya? Considerando que has visto personas que leen el tarot de verdad, sobreentendiendo eso. Tenemos el cuerno de la abundancia, wow, que habla de dinero, habla de abundancia, de prosperidad. Y traducido esto al amor, yo creo que tú tienes mucho para dar, ¿sí? Tienes como abundancia emocional y esta persona podría también traerte mucho y suplir algunas carencias con su amor o ayudarte en el proceso. Luego tenemos vientos de cambio. Bien, me gusta, tu lectura es bastante positiva. Wow, tenemos los placeres, donde hay mucha diversión y me quedo abajo del caballero de copas. Es muy probable que todas estas cosas que tú tienes para dar, sientas que cuando llegue esta persona correcta van a ser muy bien recibidas, que hay un feedback, que hay un dar y recibir equilibrado. Y ese es para ti un signo, como una especie de victo así verde, un check check, que te digan, ah, por aquí es. Cuando tú des y sientas que no fue en vano, que diste algo a alguien que lo valoró. Desde ahí tú te puedes decir, esta es la persona correcta, cuando sientas que tus esfuerzos no son en vano. Si no sientes eso, si sientes que tus esfuerzos pasan a un saco roto, ese es un signo para que reconozcas que esa persona no es, ¿ya? Esto le puede resonar a algunos, en especial si están en una relación donde sienten eso o si han tenido relaciones así. Y luego tenemos la paloma, la gracia divina, que habla de lo que se resucita y es ensalzado por la gloria de Dios. Es una paloma que cae muerta y es resucitada. Así que si sientes que tu vida amorosa no tiene mucho todavía como de movimiento, o ha estado estancada, o en stand-by, o la dejaste de lado, va a revivir esta energía en ti en algún momento, te vas a volver a enamorar. Y vas a tener una conexión físico-emocional romántica con alguien muy bonita, de mucha intimidad, de uno se siente así como en casa, ¿no? La sensación de estar abrazados en una tina con agua caliente, con flores, con velas, y esa sensación de intimidad, de desnudez psicológica más que física. Y luego tienes el arquetipo de la llama, que me quedó, si hubiera salido al revés, sale en negativo. Me salió en positivo. El arquetipo de la llama, claro, se revive la llama de la pasión. Esto habla de una luz interna que te dice, por aquí es. Tú tienes una guía interior. Y qué bonito me quedó, ¿no? Qué armonioso. Tú tienes una luz interna, grupo número 1, que te va a llevar a buen puerto. Hazle caso a esos cambios internos que Cupido te dice que tienes que hacer, porque es muy probable que encuentres el amor real y duradero y verdadero. Eso es lo que veo para ti, querido grupo número 1. Espero te haya gustado, te haya servido de orientación y te haya sido entretenida esta lectura. Si fue así, regálame un dedito arriba, ya sabes, puedes compartir el video, comenta si quieres participar en el concurso, lectura gratuita y un corazón rojo. Sugiéranme también si les interesa el video de Afrodita, que lo voy a grabar quizás después de este. Ahora que viene un evento cósmico que se llama Venus Star Point o Punta Estrella de Venus en los primeros días de junio, voy a grabar este video. Aunque son atemporales, ¿ok? Los videos quedan para siempre. Sirven desde el momento que te encontraste el video en internet. Ahora sí que estés muy bien. Mucha luz. Chao, chao. Grupo número 2, si elegiste la calcedonia naranja que está ahí. Este grupo viene con una suerte especial. Al final del interactivo van a poder hacerle una pregunta por sí o no a Cupido. Tiene que ser una pregunta de amor, ¿ok? Este oráculo viene con cartas positivas, neutrales y negativas. Si la carta es positiva, obviamente es un sí. Si la carta es negativa, es un no. Y si la carta es una carta neutral, va a ser un tal vez. Y sacamos otra carta para ver qué tal, depende de qué, ¿ok? Pero esto es para el final. Vamos a ver cuál es el mensaje de Cupido para ti. Y recuerda, son lecturas atemporales y generales. Toma lo que resuena contigo y la lectura es válida del momento en que te la encuentras en internet. Corre para ti. Vamos a sacar 5 cartas del tarot para ti, querido grupo número 2. Tienes el 6 de bastos. Potente. El 6 de bastos, una carta de triunfo.
tienes la suma sacerdotisa, nada más y nada menos, que es la diosa Perséfone en este tarot, que está entre dos mundos. Luego tienes la sota de bastos, la carta de la pasión y el entusiasmo. Y tienes la rueda de la fortuna con las moiras aquí. Las moiras, para que los que no saben, son las tres diosas, una diosa triple que hila el destino, ¿ya? Sus nombres son, para que si les interesa buscarlas, Cloto, Laquesis y Atropos. Y no puedo dar más información porque esa es alta magia. Y al medio de tu lectura vamos a sacar una carta más. Esta. El emperador. Wow. 3 arcanos mayores tienes aquí en tu lectura. Grupo número 2. Es una lectura potente. Y no me... perdón, no me sorprende que haya elegido darte un huevo de Pascua con esto al final. Que otras lecturas quizás no lo tienen. Ahora todo esto, si me disculpo por la voz. Si se escucha un poco mal, o si tengo que estar así como con carraspera o con irritación en la garganta, porque estoy con alergia. La primavera llegó con todo después de muchos días de tormenta y de repente hablo así. En fin, vamos a ponerle condimento a tu lectura para el final. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a sacar un arquetipo, este que cayó. Ok. Quedó al medio y se dio vuelta. Y vamos a sacar 4 cartas de este oráculo de Belín. Okay. Entonces tenemos tu lectura armada y que de hecho quedó muy armoniosa, ¿no? Estamos trabajando para ustedes. Esperen en línea. Ahí sí. Mire qué bonito. Ya, en fin. Ahora sí. Tenemos tu lectura, perdón, armada. A ver, entonces, tienes el grupo, el emperador al centro de tu tirada, grupo número 2. Esto quiere decir que Cupido te está instando a que pruebes sin culpa. Prueba y enamórate las veces que sea necesario para que te conozcas más a ti. Tiene que ver con el autoconocimiento. Y tiene que ver con el me salió cubano, el darte, el darte el permiso para, a ver, no ser infiel, ¿ok? O no sé lo que creas tú, pero yo la verdad no juzgo, no es mi rol aquí. Lo que estoy recomendándote es que pruebes diferentes frutas, a ver cuál te acomoda más, sin hacerle daño a nadie. Y también que busques cuál es tu gusto, que busques lo que te acomoda. Y que si estás soltero o soltera, que no te sientas mal por disfrutar de tu soltería. Ahora, si estás en una pareja donde esa pareja no pasa nada hace rato, como que se perdió la química, no te sientas culpable de mirar hacia el lado, porque a lo mejor esa persona no te está dando. Y tomen esto con pinzas, por favor, ¿ok? A lo mejor esa persona no te está dando lo que tú quieres. Y si bien yo no te insto a la infidelidad para nada, porque es algo que crea mal karma y obviamente termina siempre mal, al menos hazle saber a esa persona y dile, yo necesito esto, estas son mis necesidades y tú no las estás satisfaciendo. Y no soy una mala persona por mirar hacia el lado. Mirar, que es una cosa diferente a hacer algo, ¿ok? Mirar. Y hay que saber cómo mirar, por supuesto. Pero, o el hecho de que tengas una imaginación de que, ¿y si me voy de esta relación? Por ejemplo, algo así. Y si a lo mejor me busco otra persona que sí satisfaga mis necesidades y que me quiera como yo quiero, que eso no te hace mala persona. Ese es el punto, ¿ya? No estoy instando a algo más. Y esto es lo que me está mostrando el tarot, ¿ya? Yo soy solo el mensajero. Entonces te dice acá que busques relaciones y conexiones donde te sientas querido, buscado, donde sientas que te abordan, que te importunan de buena manera, por supuesto, ¿ya? Donde te sientas que te desean también, que ahí es, ¿ya? Donde te sientas como emperador, más allá de tu género en cuanto a tu masculino o femenino, si eres hombre o mujer o lo que quiera que seas, como te definas, que te sientas como empoderado o empoderada de tu mundo. No al mando de la otra persona, eso es otra cosa, ¿ya? Sino que al mando de tu mundo, donde te sientas cómodo. Dices, este es mi lugar, aquí me siento cómodo, me siento bien, estoy en mi centro, estoy siendo buscado, estoy siendo
persuadido por alguien, estoy siendo irradiado por alguien. Esta persona coquetea conmigo, me deja notitas en la mañana de que me quiere mucho o me busca para una próxima cita. Ahí es. Eso te está diciendo Cupido. Ahora vean cómo les hace sentido porque son lecturas generales. Yo la verdad no entiendo mucho. Y también Cupido te dice, anda a la cacería. Por eso les decía, no se sientan culpables de buscar. Esta carta va a por lo que quiere, ¿ya? Es la carta que te dice, ten impulso y reaviva la pasión. Si tienes una pareja donde la cosa no está funcionando, trata de reavivar la pasión ahí si te quieres quedar. O termina esa relación, si realmente ves que no tiene sentido, y no te quedes ahí aburrido o aburrida, porque después te puede pasar la cuenta eso. Pero si estás soltero o soltera, date el permiso, por favor, de salir a ponerte otra vez en el mercado, como se dice, ¿no? Créate una cuenta en alguna aplicación de citas, o sal a un bar con amigos o amigas, o incluso solo o sola, ¿por qué no? Que la rueda del destino te tiene una sorpresa positiva si haces esto. Todos estos consejos. También sé más misterioso y más magnético. No des todo de una. Guárdate información para ti. No se trata de mentir, se trata de no poner todo en el plato de una. Y aquí te dice esta carta que se dio vuelta, the self, tú mismo, tú misma. Entonces te dice, enfócate en ti. Enfócate en ti. Esta es la forma que vas a ser más atractivo. Siento que esto es muy específico. Para algunas personas puede que se sientan poco atractivo a veces, o que a veces se sienten como que no están a la altura de sus propios estándares, ¿ya? Entonces te dice, enfócate en ti. Mira qué linda carta, habla del centro y de irradiar todos los colores desde el corazón, que Cupido rige el corazón, por algo ese corazonzote que puse ahí. Yo vi ese corazón en la casa de mi mamá una vez, una historia, y dije, este corazón tiene que ser para mí. Y se lo pedí a mi mamá, y mi mamá me dijo, no, este es mío, qué sé yo. Y me lo tenía de sorpresa después. En fin. Ya, volviendo a la historia. No pongas todo en el plato, no des todo de una. Sé más misterioso, da con gotario, si tienes a alguien que quieres que se interese en ti. Y yo creo que muchas personas se pueden interesar en ti, grupo número 2. La verdad, siento que el 6 de bastos, que habla de celebración de otros, indica que puedes prontamente tener un periodo como de florecimiento donde la gente se fije más en ti. A lo mejor si estás haciendo una dieta o si estás yendo al gimnasio o si vas al gimnasio con frecuencia, los resultados van a llegar y vas a sentirte mucho más admirado por tu encanto personal, por tu belleza, por cómo te vistes, porque cambiaste el look. Si te hacen un cambio de pelo, no sé, te pones un pelo liso o que lo que sea, se va a notar. Y que disfrutes. Ahora, si estás en pareja, no te vendría nada mal un cambio de look y tratar de reavivar la pasión. Y tratar incluso de que se interese esa persona en ti, centrándote tú en ti primero. ¿Ya? Para los que van muy lejos, no hablo de egoísmo, hablo de sanamente estar centrado en ti. También es muy probable que tú en la vida manifiestes una relación estable próxima. Cupido te da como tercer mensaje aquí que viene una relación, si es que estás soltero o soltera, estable para ti. Y que por ahí es para manifestar esto, ¿ya? Y es una persona quizás un poquitito mayor que tú o que tiene un puesto como de importancia o una personalidad de emperador. Una personalidad de emperador. Es una persona que te va a desear mucho, que te va a querer dar estabilidad, que te va a querer apoyar incluso la vida, ya sea esto económicamente, psicológicamente, emocional. Es como que te va a dar apoyo, ya te va a decir, mira, yo estoy aquí contigo, yo te cuido, yo sé que tú te tienes a ti, pero cuenta conmigo también. Es súper sano, lo veo súper sano. Son muchas cartas positivas y muchas cartas que dan buenos augurios. Así que esa es la predicción y el mensaje que Cupido tiene para ti. Veamos qué más. Como hace sentido, ¿no? Dice inner peace, que es como paz interior. Mira cómo esta persona está cultivándose a sí mismo, su mundo interno. Eso te hace falta quizás un poco, no porque estés en falta, quizás sí, pero no necesariamente. Cupido te dice, trabaja tu interior porque eres una grandiosa persona, tienes mucha luz
Y cuando actives todas estas cosas internamente se van a reflejar. La gente se va a interesar más en ti. Vas a poder reavivar una relación o manifestar una relación y vas a manifestar más atención de otras personas. Y no te sientas culpable por vivir tu soltería. Una cosa es la promiscuidad y otra cosa es vivir tu soltería de manera íntegra y disfrutable y placentera. Así que no te sientas que estás fuera del grupo. Para nada. Yo creo que puedes ser una persona que tiene un magnetismo especial. Si es que ya lo tienes bien, puedes incluso crecer. Y si es que sientes que no lo tienes, puedes desarrollarlo y en grande. ¿Ok? Y luego tenemos madurez. Miren qué bonito. Aquí habla la información que tienen tus ancestros, las experiencias que te enseñan cosas. Y búscate una persona responsable y madura más que guapo o guapa. Más que la conexión que uno puede tener en el ring de cuatro perillas. Que sea una persona con responsabilidad afectiva, con habilidades y talentos para una relación de pareja. Compromiso, tolerancia, entrega, romanticismo, dedicación, que por ahí te dice. Y lo más probable es que tú encuentres una persona un poquito más mayor que tú, sí, o quizás bastante mayor que tú, pero que te guste, obviamente. O que sea en una edad donde tú te sientas maduro. No necesariamente viejo o vieja, que tampoco es malo, no satanicemos palabras, ¿ya? Pero que puedes encontrar el amor en la edad de la madurez. Y que va a ser muy bonito. Así que bien, me gusta, me gusta. Luego tenemos presentes, regalos. Sí, hay algo que se está manifestando aquí. Algo como un regalo del cielo también. Y luego tenemos el vuelo o los pájaros, que habla de despegar. Puede que conozcas a una persona especial en un viaje o que viva en otra ciudad o que viva en el extranjero, que a lo mejor estés chateando con alguien por alguna red social todavía y que no se manifieste nada y que quizá esa persona puede tener una sorpresa para ti si estás chateando ahí con alguien y hay una conexión buena, sí, que esto puede tomar forma con el tiempo. Estas dos cartas igual indican viaje, esta carta también indica un viaje y esta incluso también habla, la suma sacerdotisa como Perséfone, habla de bajar al inframundo y volver cada cierto tiempo. Entonces quiere decir que todavía hay que conocerse con alguien o darse el tiempo para conocerse con alguien. El 6 de bastos es el retorno de un viaje. Esta carta está ahí literalmente viajando por el mundo, ya descubriendo el mundo. Y la rueda de la fortuna está regida por Júpiter, que habla de viajes. Y el emperador aquí está manifestado y representado por Júpiter, con el rayo y el mundo. Entonces habla del extranjero. O de alguien que tiene que ver con el extranjero. O que están por redes sociales, algo así. Luego tenemos la llave. Qué bonita lectura tienes, ¿eh? Grupo número 2. Y luego tenemos la sagesse, que es la sabiduría, el búho sabio. Que otra vez se repite esto de la madurez, que la llave es el trabajo interno. Que ahí vas a quedarte en una posición equidistante a tu felicidad, a donde tengas el grado de atención del público y una pareja incluso. Qué bonito. E incluso para algunos un detalle mínimo, así un detalle que puede resonar para algunos, tener una pareja que sea muy celebrada por su belleza. Que te digan, oye, que te conseguiste este pedazo de hombre o mujer, este mujerón o este muchachote guapo, algo así, que te vas a sentir muy cómodo con esta persona tan celebrada socialmente o que tiene redes sociales celebradas o que es muy especial, magnético, carismática, lo que sea. Bueno, lo prometido es deuda. Haz una pregunta a Cupido ahora. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. De hecho, les voy a ofrecer 2 preguntas, ¿ya? 2 preguntas. Hagan 2 preguntas y vamos por tu primera pregunta ahora. Pregúntale a Cupido por sí o por no, para que sea fácil de responder y que sea en positivo. ¿Lograré casarme con, no sé, tal persona? ¿Seré feliz en mi vida amorosa o conseguiré tal trabajo? Ya, algo así. Tu primera pregunta y tu segunda pregunta, grupo número 2. Tu respuesta a la primera pregunta es... ¡Oh, wow! ¡Qué curioso! Tenemos la llave 2 veces. Es un sí. La llave es sí. Logras abrir la puerta. Y tiene el número 33, que habla aquí de salir de una situación hacia otra mejor. Abrir una puerta que se abre, algo así. Que alguien te ayude también. Sí.
Y tenemos acá, oh, es otro sí. Para tu segunda pregunta tenemos el perro, que habla de fidelidad. Son palabras clave, puede resonar, ¿ya? Da lo mismo por lo que preguntaste, es un sí igual. Pero está la palabra fidelidad, fidelidad, compromiso, entrega, dedicación, estabilidad, extensión de algo en el tiempo. Esto es un sí que se queda un buen tiempo contigo, que te quiere acompañar hasta la muerte y más. Así que tienes la llave y el perro. Son dos cartas con un sí para ti. Tus dos preguntas son un sí. Eso es lo que veo para ti, grupo número 2. Espero que esta lectura te haya gustado, haya sido entretenida, te haya dado orientación, un atisbo de luz o guía espiritual en algún sentido o forma. Si fue así, házmelo saber en los comentarios. Recuerda, puedes sugerirme un tema para más adelante. Regálame un dedito arriba. Y también recuerden que si quieren que haga el video con Afrodita, lo mismo formato pero con Afrodita, pueden escribirme también en los comentarios para que yo esté motivado a hacer el video. Y si quieres una lectura conmigo o dar propina, están todos los links e información abajo. Los super gracias todo. Suscríbete al canal, que estés muy bien. Mucha luz. Chao, chao. Hola, grupo número 3. Esta es tu lectura. Bienvenido, bienvenida. Veamos qué tal hay con respecto al mensaje que Cupido tiene para ti. Vamos a sacar 5 cartas. 5. Y vamos a ver qué tal el mensaje de Cupido para ti. Tienes... Oh, igual me quedó esta carta, la vi abajo. No sé si se dieron cuenta mientras barajé. No sé por qué la tomé y la miré. Y barajé y igual me salió. Tenemos el As de Pentáculos. Tenemos la Fuerza, un arcano mayor. Tenemos el 10 de bastos al centro de tu tirada. Tenemos el 7 de copas. Y tenemos la reina de bastos. Ok. El mensaje de Cupido para ti, básicamente, es lo siguiente, grupo número 3. Hay algo en lo que debes tomar una decisión. No sé si estás entre dos personas, ¿ya? Pero vas a tener que tomar una decisión respecto al amor. O que tengas más de una opción, o varias incluso. Por ejemplo, ser una persona magnética, tú, hablamos de ti aquí, que tú seas una persona bastante magnética que logre conectar con quizás más de una persona y que se siente bien esa conexión con más de una persona de diferentes formas. O que se presenten prontamente a ti más de una opción, yo creo que son más de una, o más de dos incluso, y que vas a tener que tomar una decisión un poco ardua de con quién te quedas, con quién te quieres quedar, con quién te quedas tú. ¿Quién es el mejor o la mejor persona o la mejor opción para tu corazón y para tu felicidad? Y que debes ser sabio, sensato y honesto contigo para que esta decisión te lleve a buen puerto. Que vas a tener que tomar una decisión emocional pronto. Ahora, también puede manifestarse, ya que son lecturas generales, que estés en una relación o una conexión con alguien que a lo mejor no estás tan seguro y vas a tener que tomar la decisión de quedarte o irte de ahí. Pero si te quedas, quédate con todo. Si te vas, vete con todo. Y cierra ese capítulo. Porque depende de esta decisión que tomes, se va a abrir un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en tu vida amorosa. Y viene con todo, viene así con el As de Pentáculos con la fuerza, o sea, es una tremenda energía que se manifiesta. Y esto puede ser tan bueno como malo, es una predicción abierta. O sea, si tomas la decisión equivocada de quedarte con la persona equivocada, lo vas a pasar así salado, ¿ya? Vas a decir, chuta, no o pucha, no debería haber elegido esta opción, me complico ahora, la verdad, ¿no? ¿Ya? Y va a ser quizás difícil volver a conectar con la persona que dejaste o las personas que dejaste. O quizás no va a ser lo mismo, ¿ya? Ahora, si eres una persona muy magnética, que también es una opción, y atraes varias personas, trata de tener conexiones de calidad más que cantidad, ¿ya? Y hay una persona en especial que va a destacar. Esa persona puede que tenga una vida deportista como muy intensa, que sea una persona muy deportista o que haga kickboxing o le guste como, no sé, hacer deporte o la vida sana.
es una persona que puede tener bastante musculatura o que tenga como mucha fuerza física y también fuerza interna, una presencia poderosa, así como imponente, ¿ya? Que puede aparecer en tu vida, que puede ser una de las opciones que la vida te está poniendo acá. Así que tómatelo quizás como un guiño de la vida que dice por ahí es. Veamos qué tal. Vamos a sacar dos cartas de este oráculo del amor verdadero, se llama. Si quieren que haga el mismo formato con el video, pero con Afrodita, pero con Afrodita, sugiéranmelo en los comentarios, voy a estar feliz de hacerlo. Y prontamente viene un evento que se llama Venus Star Point o Estrella Punta de Venus, que ocurre en junio, aunque estos videos son atemporales, pero quiero hacer este video con esa energía que viene prontamente. Háganme saber si les interesa. Tenemos acá manifestación. Sí, tú tienes la capacidad de manifestar a personas. O sea, por ejemplo, vas a una fiesta y ves a una persona. Y dices, yo quiero que esta persona y yo tengamos una cita. Y ocurre. Tienes como la capacidad de magnetizar a las personas. De seducirlas, de encantarlas. O de que ocurra que esa persona justo después de un tiempo, quizás 2 meses, un mes, no sé, aparezca en una fiesta donde tú estás. Y tú dijiste, oh, esta persona me gustaba. Así que tienes la capacidad como tienes un poco la flecha de Cupido en tu energía, ¿no? Puedes hacer que alguien guste de ti. Eres buen seductor o buena seductora, es muy probable. Y luego tenemos compatibilidad. Claro, tienes que eso sí elegir una persona compatible a ti. Más allá de que tú puedas seducir a alguien o hacer que esa persona te vea como objeto del deseo, o conquistar a alguien, que no es lo mismo seducir y conquistar, diferente. Elige a alguien que sea compatible para contigo, ¿ya? Que sea compatible contigo, perdón. Y que sea una buena persona, que tenga buen corazón, que tenga cosas que te hagan feliz, donde no tengas que estar haciendo todo el esfuerzo tú. Tú tienes mucho poder personal, entonces la idea aquí es que tú puedas manifestar algo que sea compatible contigo. Y si tienes que tomar la decisión de decirle que no a alguien, tienes que entender que tú al elegir a alguien estás renunciando a otros. Y tienes que ser comprometido. También te indican y te llaman acá a la fidelidad. Que no te sientas atrapado después por una elección que tú mismo hiciste. Que seas consciente. Lo siento, pero esto va a resonar con algunas personas. Si no te resuena, déjaselo para alguien más. Pero prefiero decir todo lo que veo. Quiero que se destaque la honestidad y la transparencia y ser bien orgánico con ustedes. Si están dándose el tiempo de ver mi video, creo que lo más honesto y lo más sensato de mi parte y lo más bien intencionado es decir todas las opciones de lo que veo, ¿ok? Así que por favor valoren eso en vez de gente que se ofende y dice yo no soy así. No es tan grave, ¿ya? Veamos. Ok. Vamos a sacar 2 cartas más. Esta y esta otra. Tenemos el accidente, que es la torre, la destrucción, algo que se tiene que desmoronar. Sí, quizás ocurre con este 10 de bastos al centro de tu tirada, quizás ocurre que al elegir una persona le hagas daño a otra sin querer y que esa persona se sienta como, oh, no me eligieron y que no es tu culpa. Ahora, ve cómo haces eso. Si tienes que decirle que no a alguien, si se te presenta pronto esta oportunidad de estar entre 2 personas o decirle que no a alguien que ya la relación o la conexión venía desgastada y que ya no da para más, no te sientas culpable por eso. Es muy probable como te digo, es muy probable, como predicción te lo doy, como mensaje de Cupido, que tengas que elegir. Tengas que elegir entre opciones. Así que vas a tener como hartos pretendientes o pretendientas. Luego tenemos la antorcha o el fuego, que habla de pasión, ¿ya? ¡Wow! 2 cartas marcianas. Claro, sí, parece que va a llegar un momento que a lo mejor vas a tener una cita con una persona, si es que estás soltero o soltera, no sé, o como sea, pero vas a tener como una cita con alguien y luego va a aparecer otra persona y le vas a decir, ok, voy a probar también, ¿por qué no? Prueba, no hay nada malo en ello, mientras no engañes a nadie, pero en este probar y tantear terrenos y desgustar, digamos, de los sabores de la vida, ya bien poéticamente hablando, puede que alguien se sienta herido. Y ahí tú tienes que ver la compatibilidad que tienes con alguien. ¿Ya? Es ahí la parte de responsabilidad que tienes que tener. Luego tienes el agua,
o el barco en el movimiento, que habla de fluidez y de ir con la fluidez de la vida y de las emociones son el agua. Entonces ahí de la pasión pasa a la energía emocional, que ve lo que te conecta más que pasionalmente, emocionalmente. Y luego tenemos la rueda estancada, que habla del retard, que es como retard, es como retardo, espera, pausa, atraso. Ok, vas a tener literalmente una rueda estancada en el camino cuando se trate de elegir bien. Ahí viene el problema, ¿ya? Vas a estar en una especie como de disyuntiva, de camino que se divide en tres partes o en dos partes. Y ahí vas a tener como, quizás tu corazón tiene sentimientos por más de una persona, algo así. ¡Qué telenovela! ¡Qué telenovela! Ok, se me dio vuelta la primera carta voy a tomar solamente, la tormenta. Bueno, literalmente eso, el arquetipo de la tormenta. Después de la tormenta siempre viene la calma, deja que la tormenta ocurra, vive la tormenta, ya, vive tus emociones, a lo mejor tienes un desacuerdo, alguien que te increpa por no hacer las cosas correctamente, trata de enmendar algo si es que le hiciste daño a alguien, no te hagas responsable tampoco de lo que no te corresponde, trata de no ser infiel porque te puede causar problemas, ya, es para lo que resuenen con eso. ¿Ya? Y si es el caso, no estoy juzgando a nadie por algún error, todos somos humanos y cometemos errores. Mi misión aquí es entregarte la información y no juzgarte. Sí, siento que es eso el mensaje que viene para ti. Grupo número 3, esto es lo que veo para ti, pero como última cosa, tengo un regalo para ti que lo voy a poner en algunos grupos solamente. Pregúntale a Cupido lo que tú quieras por sí o por no. Que sea una pregunta en positivo. ¿Lograré esta relación? ¿Lograré elegir bien? ¿Lograré viajar a tal país? Lo que quiera que sea. Ahora, si quieres, y te recomiendo que sea una pregunta relacionada con el amor, la belleza, la sensualidad y ese tipo de temas. Mucho mejor. Pausa el video si necesitas tiempo. Se me dio vuelta esta carta. Es un sí. La llave. Tu respuesta es un sí. Lo que quiera que hayas preguntado es una respuesta positiva. Cupido te dice sí, por ahí es. Y es un 33, velo como número maestro. Ahora sí, eso es lo que veo para ti, querido grupo número 3. Espero esta lectura te haya ayudado, te haya sido beneficiosa, interactiva, interesante. Si fue así, házmelo saber en los comentarios, como te digo. Acuérdate de escribir si estás de acuerdo que haga el video con Afrodita para más adelante. Si quieres participar en el concurso que tengo, lectura gratuita y un corazón rojo, de este video voy a sacar quizás un ganador o más de uno para el mes de junio, así que a reventar el video ahí comentando. Suscríbete al canal, compárteme si quieres en redes sociales. Que estés muy bien. Mucha luz. Chao, chao. Grupo número 4, si elegiste el ojo de tigre que está ahí, esta es tu lectura. Veamos qué tal. Vamos a sacar 5 cartas del tarot para canalizar este mensaje de Cupido para ti. Respecto a lo que quiera que Cupido te quiera, lo que sea que Cupido te quiera comunicar. Tenemos el 7 de pentáculos. No sé por qué, pero siento esta carta muy positiva. En especial en este mazo. Tiene como algo muy de mucho... perdón, el 6. 6 de pentáculos tiene algo como de un regalo que se te presenta. Tenemos la sota de copas. Un ofrecimiento. Ah, ya veo. Alguien viene a ofrecerte su amor. Me gusta, me gusta. El 2 de bastos. Mirar a dónde vas con ese ofrecimiento. Y luego tenemos el 2 de pentáculos. Y al centro de tu tirada, la última carta que me quedó aquí abajo, que no la pude levantar, el 9 de bastos. Ok. Ok. A todo esto, antes de entrar a la lectura, mientras voy armando tu lectura, yo barajo en cámara un poquito, como ya los que me conocen saben esto. Yo les pido que si les interesa que haga el mismo tipo de formato de este video de canalización, pero con otra entidad o otro dios, en este caso sería Afrodita, háganmelo saber en los comentarios si les interesa y así yo preparo el video para la próximo fin de semana. Tenemos 2 y saquemos 2 más.
Estas dos. Y vamos a terminar tu lectura con esta carta y esta carta. Ahora sí, tu lectura está armada. Pasemos a la interpretación. Viene alguien, grupo número 4, con un ofrecimiento amoroso para ti. Esto, como son lecturas generales, puede ser un ex, alguien que quiere hacer las cosas bien, alguien con el quien tuviste una pausa, un distanciamiento. Puede ser una persona que se alejó un poco, que se desconectó un poco de la conexión que tenía contigo. Y esta persona vuelve a ofrecerte amor, una cita, a ofrecerte algo que quizás ni siquiera está tan claro, pero vuelve hacia ti. Vuelve a decirte, oye, ¿y si lo intentamos otra vez? O si intentamos conectar, o si intentamos ser amigos, o si me das una, no sé, una cita nuevamente, o me darías una oportunidad, o ¿sabes qué? Quiero enmendar algo que te hice, a lo mejor no te hice bien. Esa persona vuelve y eso te ayuda mucho a sanar. El 9 de bastos es una carta de resistencia y resiliencia. Y tú incluso puedes tener una cierta reticencia a decir, ya te fuiste, ¿qué vienes a hacer ahora? Ahora, en otros casos, si no tienes a nadie así, alguien viene hacia ti de todas maneras, aparece un pretendiente y tú tienes igual una cierta barrera. No estás seguro si confiar en esa persona, tienes que mirar bien dónde vas y cómo compaginar esta energía de cita con tu vida actual. Por alguna razón puede que estés muy ocupado, ocupada, puede que tengas muchas cosas pendientes o que digas, ¿cómo tengo cita? ¿Cómo tengo citas otra vez si no tengo tiempo? O ¿cómo estar ahí como vibrando en el amor y dejarme llevar si a lo mejor estoy tan ocupado y mi cabeza está tan llena de resolver problemas a lo mejor? O resolver mi vida. Entonces vas a tener como una especie de encontrón entre tus ideas internas, ¿ok? Esos sonidos, por si acaso así, son las sillas de mi comedor, que son tan sonoras y tan participantes de nuestro video, en fin. Bueno, este 9 de bastos al centro de la tirada indica también que, pues, como les decía, puede ser un ex con el cual tú no estés muy seguro o que esa persona tenga como miedo de ser rechazada, ¿ya? Y que el Cupido y el tarot te están recomendando acá que mires bien dónde vas y cómo compaginar eso con tu realidad. ¿Qué tan compatible es con lo que tú realmente quieres? ¿Ya? Que mires bien qué tan equilibrado y tan honesto y tan maduro quizás, o tan... que tenga patas y cabezas ese ofrecimiento, porque puede llegar alguien así como, perdona, me hice todo mal, porque a lo mejor se siente solo o sola, y no porque realmente te quiera. Así que mires bien. Pero en un porcentaje grande, esta persona tiene buenas intenciones, viene con el corazón puro. Ahora, ¿qué tan realista y práctico es esto? Y factible de llevar a buen puerto, ve tú. Te lo dicen aquí con este 2 de bastos y el 2 de pentáculos. Ve tú cómo compaginas, cómo haces este balance. ¿Ya? El 2 de bastos tiene que ver con los ojos y con la vista. Entonces te dice, mira bien dónde vas con esto. No porque haya algo malo, sino que tienes que mirar para saber elegir bien. ¿Ya? El tarot no te dice que está todo escrito en piedra. Tú tienes que co-crear con tu destino. Y en este caso tienes que mirar bien, porque se te presenta una oportunidad. En muchos casos, como les digo, es alguien que viene a pedir perdón. O una segunda oportunidad, o a reconectar. Incluso si esa persona no hizo nada malo, como que se desconectó y a lo mejor tenías algún coqueteo con alguien, por ejemplo, por redes sociales o algo así, y de repente pasaron cosas que ustedes no se hablaron tanto y ahora reconectan. Ve qué tan productivo o qué tan interesante es para ti. A veces tiene que ver con eso. Luego tenemos, wow, yin y yang, compatibilidad. Bueno, aquí te dice el tarot, este oráculo del amor verdadero que puede haber un alto grado de compatibilidad con esa persona. Puede que uno sea más mayor que otro, uno sea, no sé, de piel más clara que el otro, o la otra, que sean como un poco el opuesto complementario. Que sí, que es posible, porque tienes el 2 de pentáculos y el 2 de bastos que habla de opuestos, ¿no? Así que es muy probable que esta persona tenga como algo que a ti te guste mucho. Luego tenemos, wow, dating, que en el fondo es la carta del azote de copas, es un ofrecimiento. Ahí se fijan, está como tipo Romeo y Julieta y el hombre ofreciendo unas flores. Da lo mismo si son dos mujeres, dos hombres o un hombre y una mujer, o si incluso la mujer ofrece las flores, ¿ya? Eso hoy en día no debería ser problema, pero aquí te salen citas. Esta persona te va a invitar a salir y tú vas a sentir, sí, estoy enamorado, enamorada. Me gusta.
tenemos la carta del todo, la intervención divina. Y es una carta que es tremendamente positiva en este oráculo de Belín. Tenemos los honores y los renombres. Ok. Tenemos los pájaros, que habla de citas, salidas, viajes, llamadas telefónicas, conversaciones. Y tenemos intelligence, la intelligence, que en el fondo es el candelabro que habla mucho de la inteligencia, la luz, conversaciones inteligentes con alguien. A lo mejor esta persona es un poco intelectual o ustedes hablan de temas profundos de la vida, filosofan sobre la existencia de cosas, de la vida, del mundo, de tiempos pasados, pretéritos, presentes y futuros. Tienen conversaciones como entretenidas, conversaciones chispeantes, cómicas ya porque está regido por Mercurio. A lo mejor un poco conversaciones subidas de tono porque Marte y Mercurio ahí como que encienden la pasión. Entonces puede que tengan ustedes un tipo de charla y chat muy sexy también, o como le llaman algunos, el sexting, ¿ya? ¿Ya? Puede ser también. Y bueno, con esta carta que es el todo y los honores indica que ustedes podrían llegar como a tenerse en muy buenos ojos el uno con el otro, ¿ya? Sobre todo si es una persona con la cual perdiste contacto pero que no había nada malo, que solamente se perdieron de vista. Ahora, si es un ex, esta persona vuelve como a dándolo todo, vuelve así como yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero que me des una oportunidad. Y eso lo tienes que ver tú. Aunque es probable que sí salgan de citas, al menos tantea el terreno, date el tiempo a ti de tener esta oportunidad, más que a la otra persona en sí. Y si la otra persona es digna de una oportunidad, ahí tú ves qué haces. Pero al menos te veo saliendo con alguien. Sí. Y tu última carta es el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis indica un periodo de culmine, crisis, donde lo antiguo se termina y viene lo nuevo. Después del Apocalipsis viene... ¿cómo se llama esto? Como el paraíso, ¿no? Vendría como la gracia divina a rescatar la situación. Así que puede que haya ocurrido un periodo de apocalipsis, como estaba acá. ¿Qué suena? En fin, hay un camión atrás de mi casa, en fin. Esto es un periodo como de que algo se estrella, no sé, un maremoto, o un barco que está a la deriva ahí o que quedó accidentado de alguna manera. Entonces, habla como de que a ti quizás en el pasado, en tiempos anteriores, te ocurrieron estas cosas como apocalípticas con esta persona o quizás no. Y entonces a lo mejor tú vas a estar como reticente a saber si entregarte a esto, pero hay una fuerza divina que te dice que sí, que vas a llegar a buen puerto con esta conexión y lo más probable es que si esta persona se queda contigo sea muy bonito. Si esta persona no se queda contigo, tú igual sales con honores de aquí. Sales como que aprendiste una lección, como que quedaste listo para el amor, una cosa así. Como regalo, para terminar tu lectura, pregúntale a Cupido lo que tú quieras. Vamos a responderte por sí o por no. Pregunta en positivo. ¿Lograré, no sé, un ascenso en mi trabajo? ¿Lograré verme más guapo si voy al gimnasio? No sé, cualquier cosa. Trata eso sí, aunque puedes preguntar por lo que quieras y lo que sea algo relacionado con el amor y la atracción, las parejas y algo así, ¿ya? Es mucho mejor. Pregunta lo que quieras. Pausa el video si quieres y aquí va la respuesta a tu pregunta. Tu respuesta es... Oh, un misterio. Tu respuesta no puede ser respondida en este momento. Hay energías que se tienen que mover. Esto no me dice que no. El libro es un misterio. Pero hay información que tú todavía debes de tener o juntar la energía para que se manifieste. Entonces es un tal vez. Todavía no debes saber todo. Tal vez, pero te está dando un atisbo de que al menos no es un no. Es un podría ser si juntas la energía de tal forma. Así que es una respuesta muy extraña, pero abierta. Sí, la verdad siento que habría sacado otra carta, pero siento que no. Siento que tiene que quedar así ahora. Que no te puede responder al 100%. Que si quieres manifestar esto, todavía no debes saberlo todo, pero puedes juntar energía para quizás llevar esto a cabo.
Qué curioso. Eso es lo que veo para ti, grupo número 4. Espero esta lectura te haya sido entretenida, haya sido informativa y haya sido orientadora para ti de alguna forma. Y si fue así, házmelo saber en los comentarios, regálame un dedito arriba, suscríbete al canal si quieres una lectura conmigo o dar alguna donación. Están todos los links abajo, los mails. Recuerda, hazme saber en los comentarios si te interesa el mismo formato de video pero con la diosa Afrodita para hacerlo próximamente. Y si quieres participar en el concurso, lectura gratuita y un corazón rojo de emoji. Que estés muy bien, mucha luz. Chao, chao.